Buenas noches, bienvenidos todos de nuevo a este espacio que compartimos juntos en nuestro canal de YouTube Gnosis Perú, al cual les invitamos a que se puedan suscribir en la parte de abajo y que nos puedan dar like para que sepamos que les gusta nuestro contenido. En el tema de la entrevista de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a acompañar para poder profundizar en el nombre de la entrevista de hoy, que es el estado interior. La cultura gnóstica nos permite reflexionar en todo este tipo de temas que nos dan la posibilidad de tener herramientas para conocernos a nosotros mismos y para poder saber sortear todas las situaciones que se presentan, primero a nivel interior y ya después a nivel exterior. El estado interior, pues, se podría definir como las situaciones que van sucediendo, pero más allá de un estado o de las situaciones que suceden afuera, el estado interior son esas situaciones que suceden, pero dentro de nosotros. Y precisamente le damos la bienvenida a Rocío, bienvenida Rocío a nuestro espacio. Tú ya siempre estás acá con nosotros y nos contenta tenerte en esta nueva oportunidad acá. Y queremos preguntarte y darte la palabra de una vez para que puedas empezar a ayudarnos a profundizar en el tema de esta entrevista y es, ¿cuál es la relación que tienen los estados y las personas? Bienvenida. Ay, hola, hola, muchas gracias por la bienvenida, Ana María. Siempre es un gusto de poder estar por acá, compartir un poco de lo que es la cultura gnóstica y estos temas de antropología, de psicología que son tan importantes, ¿no? Para nosotros poder crecer como persona, para poder tener una vida más completa. Y bueno, pues entonces me preguntabas, ¿qué es la persona? ¿Cuál es la relación entre la persona y la vida? Entonces, podríamos ver acá, traje unas imágenes para que nos ayude a comprender esto que es el estado interior. Tenemos la persona y la vida. Entonces, nosotros nacemos como cualquier otra persona y adquirimos durante nuestros primeros años hábitos, costumbres, prejuicios, conceptos que son adquiridos. ¿Qué quiere decir? Que vienen de, por ejemplo, de la sociedad donde nos desenvolvemos, que vienen de los conceptos que nos inculcan nuestra familia, la sociedad, la educación, etcétera. Entonces, eso es lo que nos forma y lo que nos da las herramientas o no nos da las herramientas, porque también a veces no tenemos esa oportunidad de tener esas herramientas para enfrentar la vida. Entonces, nacemos, crecemos, nos reproducimos y después ya tenemos una familia, ya hemos cumplido con los preceptos de la sociedad. ¿Y qué hay? ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué más hay? ¿Ves? Entonces, ahí vemos un poco ese proceso de formación, ese proceso que nos da esas herramientas. ¿No? Pero esas herramientas son a veces desconocidas, a veces no sabemos, las tenemos inclusive y no sabemos cómo utilizarlas. Como tú decías hace un rato, los estados son internos y los eventos son externos. Entonces, esos estados son exactamente, nos van a ayudar a enfrentar los eventos. Por ejemplo, si hubo un momento de angustia, que es un evento angustiante, nosotros tenemos un estado que nos de tranquilidad, de serenidad, que nos ayuda a responder a ese evento de angustia. Entonces vamos a poder salir airoso de este momento. Por ejemplo, si vemos un accidente, entonces la mayoría de personas, oh Dios mío, grita, pero ¿qué pasaría si nosotros guardamos la tranquilidad, guardamos la serenidad ante ese evento? Si nuestro estado interior es un estado equilibrado. Entonces vamos a saber cómo auxiliar quizás a esa persona que ha sido herida, vamos a saber cómo responder ante esa circunstancia. Pero si nos identificamos, ¿qué pasa? Gritamos, algunos se pueden agravar, pero la persona no está siendo auxiliada, no estamos ayudando, no estamos colaborando. Entonces,
Eso es lo que pasa ahora. Lo que pasa es que no sabemos cómo enfrentar los eventos, porque nuestro estado interior, lo que hemos recibido, no nos está ayudando a, responder a esa circunstancia, ¿no? Entonces, eh, acá tenemos algo con lo que todos hemos nacido, ¿no? Que se llama la esencia. La esencia es esa chispa divina. Esto es aquello que no tiene nombre, que no podríamos poner un nombre porque sería desfigurarlo, porque sería, digamos, no podría explicar aquello. Entonces, la esencia, ¿qué es? Es todo lo puro, lo propio, lo divino, lo bello, que está dentro de cada uno de nosotros. La esencia se manifiesta eternamente, ¿no? Y muy, muy fuerte, muy intensamente, mejor dicho, en un niño. A ver, Ana María, ¿tú has visto algún niño feo? No, todos siempre son tiernos, se les ve como esa imagen de inocencia, esa imagen bonita que nos inspira. Ajá. Y eso Ujú. es porque la esencia se está manifestando. Entonces uno ve un niño y uno de repente está en un estado negativo, en un estado interior negativo. ¿Y qué pasa? Este niño sonríe y nosotros sonreímos con él. ¿Por qué? Porque es esa inocencia, es esa luz que todos cada uno de nosotros tenemos. Esa esencia nos lleva a tener unos estados positivos, unos estados de alegría, unos estados que podríamos configurar como estados de elevados, ¿no? Estados de conciencia elevados. Pero ¿qué pasa? Hay algo que interfiere entre la manifestación de la esencia, que esto es lo que nos hace ser buenos, en otras palabras. Cuando la esencia se manifiesta, nosotros queremos colaborar con el universo, nosotros queremos colaborar con el mundo, pero tenemos una interferencia, que es el ego. El ego es la suma de todas nuestras debilidades, es la suma de todos los errores, ¿no? Es la suma de todo aquello que nos hace débil, ¿no? Es un conjunto de efectos psicológicos. Estos defectos psicológicos han embotellado la adolescencia en sus diversas manifestaciones. Por ejemplo, si toda persona tiene altruismo, entonces el egoísmo ha embotellado el altruismo. Entonces, si queremos ayudar a alguien, si seguimos con el ejemplo de ayudar, entonces viene el egoísmo y te dice, no, no ayudemos, nos va a faltar después, no va a alcanzar. ¿Ves? Entonces la persona, nosotros, cada uno de nosotros, entramos en un estado negativo y no podemos expresar la bondad y el altruismo que tenemos. Toda la humanidad tiene valores, pero tenemos esa interferencia, aquello que interfiere entre la esencia y nuestro actuar es el ego, ¿no? Que también se llama los defectos psicológicos, que, bueno, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, en el Egipto lo llamaban los diablos rojos de Set, ¿no? Los agregados psicológicos, los pecados capitales, las cabezas de legión. Bueno, han tenido muchísimos nombres, pero son los mismos. En todas las culturas han aparecido con diferentes nombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Y tenemos que darnos cuenta de qué manera estos elementos nos dañan y no nos permiten ser, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace débiles, ¿no? Esto es lo que falsea esa relación entre esa luz que tenemos de la esencia y el ego,
que es lo que nos hace débil, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo se entendió, Ana María? Excelente, Rocío. Sí, claro, te entendimos muy bien y nos parece muy bonita la explicación, muy entendible, muy didáctica y nos permite ir llevando como a esa reflexión de que hay estados que nos suceden por una reacción a una situación que se presenta afuera, ¿sí? Pero muchas veces hay situaciones que nos afectan y situaciones que no nos afectan. Entonces, ¿de qué depende eso? Y realmente estos elementos que nos explicas, que son los elementos egoicos, influyen en el sueño de la conciencia. Interesante la pregunta. Ciertamente sí. Pues digamos que el ego es el que crea el sueño de la conciencia. O sea, si existe un sueño de la conciencia, es manejado y iniciado por el ego. Entonces, miren, para que exista el sueño de la conciencia, existen tres niveles. El primero es identificación. Por ejemplo, vamos a ponerlo con uno de los yoes. Podemos hacer el yo comprador, ¿no? Ese yo que a veces sobre todo, bueno, nos pasa a las damas con más frecuencia, pero no solo a las damas, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de que tenemos 10 pares de zapatos, pero necesitamos uno más, ¿no? De pronto, ¿no? Entonces, pasamos por la tienda con el dinero exacto, tal vez para pagar el agua, la luz, el alquiler, quién sabe, ¿no? Y vemos ese par de zapatos hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Primero nos identificamos, o sea, llegamos a identificarnos con el zapato, ¿no? Uno de los yoes, el yo comprador, puede ser, claro, con sus asociaciones, porque los yoes no actúan solos, tienen asociaciones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un yo vanidoso, qué bonita me vería con esos zapatos, dice, ¿no? Entonces, y está de oferta, dice, ¿no? Otro yo. Entonces, todos esos elementos, digamos, que parecen influir en pensamientos, porque vienen como de pensamientos inocentes, aparentemente, simples raciocinios, ¿no? Tienen, pero si lo compro ahora está en oferta, hay que aprovechar las ofertas, ¿no? Y la persona se identifica, entra a la tienda y empieza el sueño de la conciencia, porque ya entró. Entonces tiene muchísimas probabilidades de que se gaste el dinero que necesitaba para otras cosas, que estaba de repente organizado de otra manera para hacer otras cosas en algo que no es, o sea, no es que uno no deba tener cosas, pero ¿cuánto necesitas? ¿No? Entonces, a veces nos volvemos esclavos de lo que tenemos. ¿No? Entonces, ¿quién se vuelve esclavo? Es el ego. El ego es el causante del sueño de la conciencia. Y nos ha pasado muchas veces, bueno, tal vez no a nosotros directamente, pero personas que están a nuestro alrededor, que a veces por una debilidad de este tipo hemos tenido problemas con los bancos, por préstamos, por cosas. ¿Y eso qué nos causa? Nos causa preocupación, nos causa tristeza, nos aleja de la felicidad. Es por eso que el ego, ¿no? Que es la suma de todos los elementos, todos los agregados psicológicos, es el origen del dolor humano, ¿no? Por ejemplo, un país, ¿no? Vamos a un país con las personas que dirigen el país, ¿no? Por miedo, que es un elemento egoico, se arma, compra muchas armas porque lo pueden atacar en cualquier momento los vecinos, ¿no? Los países vecinos, y por miedo se enfrenta a una guerra. Y mueren muchas personas inocentes y pasan mucho dolor y sufrimiento las dos naciones. ¿Por qué? Porque alguien tuvo miedo. Y por miedo, entonces, ese miedo causó mucho sufrimiento. Y ese miedo es parte del ego, es parte de esa legión que tenemos que nos hace débiles. Entonces, esa es la razón por la que nosotros debemos eliminar eso de nuestra naturaleza. Debemos eliminar todo aquello que nos causa daño.
debemos renunciar a muchas cosas para poder, para poder ser felices, para que esa esencia que dije en el inicio de la entrevista pueda manifestarse en todo su esplendor, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece excelente, Rocío, me parece magnífico lo que nos estás exponiendo y muy bonito porque nos estás dando ejemplos para que podamos nosotros ir dándonos cuenta cómo nuestros estados cambian y varían de una forma bastante constante, ¿no? Continua y muchas veces quizá un poco desequilibrada porque a veces pasamos rápidamente de un estado a otro y luego estamos contentos si alguien nos dice algo bonito y después nos pasa algo triste y ya queremos llorar y entonces después viene alguien y nos habla y como estamos tristes le respondemos mal y entonces así no podemos tener un dominio, ¿no? Y entonces pues aquí va precisamente la conexión con la tercera pregunta y es que existen varios estados de conciencia. Claro, sí, sí. Claro, así como existen estados de subconsciencia, que es lo que decíamos hace un ratito, que son los estados del sueño de la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Que de identificación y el sueño de la conciencia. También tenemos estados, digamos que hay estados que son cuatro, vamos a poner acá, que son los cuatro estados de conciencia, que tienen que ver con cada aspecto de nosotros, ¿no? Y que tiene que ver con el proceso que han realizado muchas personas comunes y corrientes como nosotras, y sin embargo que han podido superar, que han podido trascender esas debilidades. Mira, acá por ejemplo tenemos los cuatro estados de conciencia, se manifiestan cotidianamente en el día, ¿no? Nosotros podemos ver en el ejercicio de la práctica de todo, de nuestra vida, en lo cotidiano, podemos ver la manifestación de estos cuatro estados de conciencia. ¿Qué comienza, digamos, con el estado que se llama Eikasa? Ese estado es el estado de subconsciencia. Es el estado donde donde está toda la ignorancia. La ignorancia no en el sentido, una persona puede tener un título enmarcado y puesto en la pared, ¿no? Una persona puede tener hasta un posgrado, pero la ignorancia se refiere exactamente a esa incapacidad de asertividad, ¿no? A esa onda de no importarle nadie, a ese egoísmo manifestado, ¿no? Tiene que ver con la crueldad, tiene que ver, por ejemplo, con aquellas personas que han delinquido y ya han entrado al estado de Icasa, es un estado de subconsciencia, y solo piensan en robar y ser robado, en matar y evitar ser matado. O sea, es un estado donde está la crueldad, la ignorancia, es un mundo instintivo y brutal, es un mundo en el que uno no quisiera que nadie se encuentre. Y sin embargo, una parte de la humanidad está sumergida. Y debo decir sumergida porque estamos hablando de una subconsciencia. Estamos hablando de algo que no te eleva, ¿no? Una persona, por ejemplo, que tiene la debilidad del alcohol, solo piensa en beber y cuando cae en inconsciencia, el cuerpo se cura y solo piensa en volver a beber, ¿no? En conseguir dinero para volver a beber. Entonces, ese mundo instintivo nos lleva a la brutalidad, a denigrar al humano en estados casi animales. Por ejemplo, una persona fanática de algún club de fútbol, de básquet, de cualquier, bueno, más se ve en el fútbol, pero no solo en el fútbol, entonces viene y golpea, agrede a otro del equipo rival, a una persona que no conoce, a una persona que nada le ha hecho, pero que simplemente tiene el gusto por el otro equipo, ¿verdad? Entonces, esos estados lamentablemente existen. Y ese estado es un estado de subconsciencia, ¿no? Entonces, debemos
uno puede salir, porque los estados son momentáneos, ¿no? A menos que se logre el equilibrio total, que eso también se puede, que es, bueno, ya lo que vamos a ver después. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el siguiente estado? Es el estado de Piscis. Piscis es el estado en el que se encuentra la mayor parte de la humanidad y tiene que ver con creencias. O sea, yo, si, por ejemplo, yo soy de alguna religión y tú eres de otra religión, entonces tú estás equivocado porque yo tengo mi creencia. ¿Ves? En un ejemplo, ¿no? Prejuicios, ¿no? Prejuicios que eso es muy de la sociedad, muy de las cosas que, como dije al principio, tienen que ver cuando una persona nace y le inculcan, ¿no? Son cosas que se adquieren, ¿no? Entonces, ese es el estado de Piscis. O sea, juzga según lo que ve por sus cinco sentidos y no está yendo más allá. También tiene que ver acá los sectarismos y los fanatismos. Por ejemplo, yo soy del partido rojo o azul o naranja y tú eres del partido amarillo, no me caes bien por eso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo tengo la super profesión y tú no, entonces yo soy mejor que tú. Esos estados de Piscis tienen que ver con esas estructuras, ¿no? Con esos prejuicios, esos fanatismos, tiene que ver mucho, mucho con la configuración de la sociedad, ¿no? Si algo no es profundo, porque es solamente, tiene que ver inclusive con cómo se ve las cosas, cómo yo me muestro, no cómo soy necesariamente. Entonces, ahí tiene que ver las teorías, ¿no? Las teorías, pero esas teorías no tienen un conocimiento científico. O sea, yo soy una cosa, soy otra, pero no hay un conocimiento científico, no hay una ciencia que los ha ayudado a llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, son teorías nada más en el sentido estricto de la palabra. Entonces, es el estado común de la humanidad, porque nosotros como humanidad juzgamos, nosotros como humanidad lo que hacemos es, según ciertos prejuicios, ciertos estados, juzgamos a lo demás. Entonces, no nos estamos en realidad ayudando. Acá no hay altruismo, acá más bien hay unos aspectos negativos que no estamos sabiendo cómo superar como humanidad. Y el estado de Piscis es el estado más común de la humanidad, ¿no? Y tiene que ver con todo, con la manifestación, como dije hace un rato, de la religión. Mientras ella nos controle, en el estado de Piscis, eh, se manifiesta el ego. O sea, no hay un control, hay una cuestión intelectual, un análisis intelectual, pero no pasa de eso. Son prejuicios, creencias, cosas que más bien hemos heredado, no hemos elegido. O sea, ahí hay, ¿por qué? ¿Cuándo puedes elegir? En realidad tú eliges cuando tienes un nivel de conciencia, si no, no puedes elegir. Y la humanidad se encuentra en este estado en su mayoría. Entonces vamos a seguir al tercer estado de conciencia. Acá entramos a Dianoia. Dianoia es el tercer estado de conciencia y tiene que ver ya con algo más bonito, ¿no? Entonces, la persona hace una revisión intelectual de sus creencias. Es decir, se pregunta, ¿qué es lo que hago acá? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? Si por ejemplo, asiste a alguna religión, entonces se pregunta, ¿por qué estoy aquí? Porque a veces, muchas veces, nosotros hemos heredado estas cosas y lo hacemos de manera mecánica. Entonces, Dianoia implica esa parte que es preguntarse, ¿no? Que diríamos de una forma cotidiana, de una forma de todos los días, es filosofar, ¿no? Preguntarse y valga la redundancia, el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es el otro? Entonces, eso es un inicio de algo que uno debería buscar, ¿no? Porque en el estado de anoia, la persona hace un análisis, ¿no? Una síntesis de lo que está viviendo, de sus hechos cotidianos. Ya no solo los vive mecánicamente, sino también
quiere saber el por qué pasa esto. Y más importante todavía, el por cómo o cómo se puede cambiar, ¿no? Es de este estado que viene la búsqueda, esa búsqueda interna, esa búsqueda interior que todos deberíamos hacer. Sin embargo, no lo hacemos porque nuestro estado a veces no lo permite. ¿Eh? Entonces, en el estado de Dianoia es una conciencia cultural intelectual en un inicio, ¿no? Es un pensamiento científico, ese preguntarse, el querer saber, ese indagar de todos los eventos y las cosas que suceden, de todos los fenómenos que suceden a su alrededor. Cada uno de nosotros, a nuestro alrededor, ocurren fenómenos. Y a veces nosotros simplemente los dejamos pasar. Más en este estado, nosotros no solo lo dejamos pasar, sino buscamos una respuesta a esa pregunta que nosotros mismos nos hacemos. Entonces, por eso ahí está, estudiar los fenómenos y leyes, ¿no? Y establece leyes, buscamos las leyes que originan el, los fenómenos que vivimos cotidianamente, ¿no? Estudia el sistema inductivo y el sistema deductivo, ¿no? Que es preguntarse y a través de eso hacer, bueno, utilizando un método científico de investigación que uno encuentra y puede sacar sus conclusiones, ¿no? De manera, usando el método inductivo y usando el método deductivo, ¿no? Que ambos nos llevan al conocimiento de la verdad y en un momento estas dos escuelas fueron pues, hasta antagónicas, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años, pero las dos nos llegan a conocer la verdad. Dentro de nuestra vida, dentro de nosotros existe una verdad, pero esta verdad nosotros tenemos que estar preparados para recibirla, para poder buscarla. Entonces, esa verdad es individual. Entonces, ese es el estado de Dianoia. Ya cuando entramos a este estado, viene esto, mira, acá tenemos un grabado hermoso que justo nos habla de este estado. Si podemos, perdón, ver bien, si vemos abajo está el estado de casa, más acá está Piscis, o sea, y subiendo hacia la verdad está Dianoia, y finalmente el cuarto está de conciencia, que es aquel que se logra con un recto esfuerzo y sacrificio voluntario, que es el estado Nous, que es el que vamos a ver seguidamente, ¿no? Entonces, el Dianoia es un estado donde nosotros nos preguntamos qué es lo que hemos venido a hacer, para qué vivimos. Y pasado este estado, si nosotros seguimos elevando a través de prácticas, como por ejemplo acá hablamos de la práctica de meditación, podemos entrar a un estado a los que pocos han podido llegar, pero que todos estamos llamados a hacer, que estamos hablando del estado, ¿no? Del nivel de conciencia que se llama no. Este es un nivel, ¿no? De perfecta conciencia despierta, ¿no? Es el estado de turilla, también se le dice. Cuando alguien, no cualquiera llega a este estado, porque necesita tener 100% de conciencia despierta. Es decir, una persona que se da cuenta exactamente en el instante qué es lo que está haciendo, por qué es lo que está haciendo. Tiene una conciencia y un dominio de todos sus estados. Por ejemplo, acá vemos al Buda en la diapositiva, ¿no? Que logró la perfecta iluminación interior profunda. Entonces, él había eliminado todo lo que es agregado y él podía expresar a esa esencia en su 100%, ¿no? Puede lograr la legítima clarividencia objetiva. ¿Qué quiere decir? Porque a veces lo que pasa en el mundo es que a veces uno dice una cosa y la persona escucha otra. Y hay muchos malos entendidos, ¿verdad? Pero eso ocurre porque nosotros no somos objetivos, ni siquiera cuando escuchamos, porque tenemos la interferencia del ego. Pero una persona en estado de no, sí, sí
puede escuchar objetivamente, puede ver objetivamente, puede sentir objetivamente, porque ya no tiene ninguna interferencia, ¿no? Y bueno, tiene la intuición desarrollada, ¿no? Y pertenece al mundo de los arquetipos divinales, ¿no? El pensamiento de alguien en estado de turilla es claro, objetivo e iluminado. O sea, es una persona que no tiene la legión, no tiene el ego que le interfiere y le dice cosas que no son, ¿no? Despierta la conciencia totalmente y se convierte en turilla. Como dije hace un momento, ¿quiénes son estos personajes? Por ejemplo, tenemos al Buda, que logró la iluminación, tenemos a Jesús el Cristo, que logró la iluminación, tenemos a Zaratustra, Zoroastro, en el Islam, si nos vamos en el Oriente, pues tenemos a Krishna, ¿no? Todo esto, ¿cómo se logra? A través de la psicología gnóstica, que estudia los principios, leyes y, y actos que están íntimamente relacionados con la transformación radical y definitiva del individuo. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros entramos en un estado de, por ejemplo, de dianoia y queremos ser mejores, queremos saber por qué estamos aquí, entonces a través de la psicología gnóstica logramos entender muchas cosas y poder convertirnos en personas completas. Y bueno, hasta acá estamos entonces compartiendo este tema tan maravilloso. Ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias a María, muchas gracias a los muchachos de Gnosis Perú por haber invitado. Y bueno, me quería despedir pues diciéndoles que si uno tiene un anhelo, unas preguntas, unas cuestiones, unos cuestionamientos espirituales, tiene que seguir su intuición para que esa intuición lo pueda llevar a la verdad. Muchas gracias y nos estaremos viendo en cualquier momento. Muchas gracias y continúen viendo Gnosis Perú. Rocío, te felicitamos, ha estado óptima tu intervención, nos ha servido mucho todo lo que nos has explicado para poder ir entendiendo quizás cuál puede ser aquel estado de conciencia en el cual nosotros nos estemos encontrando en este momento y cómo de repente dando una mayor reflexión, tratando de hacernos más conscientes de aquello, pues podemos nosotros ir cambiando ese estado permanente, ese estado diario de conciencia que nos hace quizás tener una actitud no muy asertiva hacia la vida. Por eso les dejamos, estimado público, un último consejo, y es que cuando somos conscientes de nuestros estados interiores y de los acontecimientos exteriores, podemos saber obrar apropiadamente, y eso es vivir inteligentemente. Muchas gracias, Rocío, por tu compañía en este día, en esta oportunidad. Gracias a todos ustedes, estimado público, y al equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú por permitirnos estar acá con ustedes en este nuestro espacio. Queremos aprovechar ya de antemano, darle un feliz día, un abrazo a cada una de esas madrecitas que se encuentran en todos los rincones del mundo y en todos los rincones de nuestro Perú. Darles un abrazo desde acá, muchas felicidades. Sabemos que pues esta celebración se ha vuelto un poco comercial, pero lo importante es que aprovechemos este tipo de días para nosotros reflexionar el valor que tiene nuestra madre y el valor que tiene ese papel de madre que puede estar ejerciendo cada una. Entonces les mandamos un saludo cariñoso a todas esas madrecitas en su día que pronto ya se va a celebrar. Y pues, estimado público, como siempre les invitamos a que se puedan inscribir en la parte de abajo en nuestros cursos de autoconocimiento para saber en qué lugares están dictando a nivel nacional y claro, también a nivel internacional. Pueden también hacer esas averiguaciones si nos están escuchando desde otros lugares más allá del Perú, que a nivel internacional está presente la institución gnóstica, y queremos darnos una despedida hasta la próxima oportunidad y cuídense mucho. Hasta pronto.